El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Período tumultuoso. Número de muertos 5 millones. Clasificación 22. Tipo: Estado fallido. Disputa dinástica. Grupos enfrentados: campesinos contra la nobleza. Período 1598 a 1613. Escenario: Rusia. Principales estados participantes: Moscovia, Rusia, Mancomunidad Polaco-Lituana. Número de Dimitris: 4. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A la despiadada nobleza rusa, a Polonia-Lituania, a Suecia y a los cosacos. Lección aprendida: pedir siempre la foto de la identificación antes de proclamar emperador a alguien. Cuando se habla de tiranos dementes, Iván el Terrible es el parámetro con el que se miden todos los demás. Tenía mal genio, era supersticioso y errático, y muy pocos de su círculo íntimo le sobrevivieron. A la muerte de su padre en 1533, Iván se convirtió en el zar de Rusia a los 3 años, y durante los siguientes 10 fue un peón de los boyardos, los nobles. A lo largo de su infancia, varios confidentes próximos fueron apaleados hasta morir, desollados vivos, encarcelados y privados de alimentos por facciones de nobles rivales. Su madre fue envenenada, y el propio Iván quedó abandonado e indefenso, mientras su única diversión era la de torturar a perros y a gatos. Finalmente, el muchacho de 13 años impuso su autoridad y arrojó al principal boyardo, el príncipe Andrei Shuisky, a una manada de perros de caza hambrientos. Durante un tiempo, el matrimonio de Iván con Anastasia Romanov apaciguó su conducta caprichosa, y su gobierno ilustrado aportó paz y prosperidad a Rusia por primera vez en muchos años. Pero cuando Anastasia murió, Iván se volvió completamente loco. Acusó a los boyardos de haber matado a su amada Anastasia, y como venganza mató a muchos de ellos con torturas lentas e ingeniosas. Entre sus monstruosidades más destacadas figura el asesinato de una de sus esposas cuando descubrió que había mentido acerca de su virginidad. Mató también con sus propias manos a su hijo mayor y heredero en un ataque de ira. En una ocasión acusó a la ciudad de Novgorod de traición y empezó a eliminar sistemáticamente a sus habitantes, semana tras semana, día tras día, dedicando su atención personal a muchas de las ejecuciones. Pero después se cansó, cambió de idea y se marchó. En un determinado momento de su reinado se hastió del poder y se preparó para retirarse a un monasterio, pero nadie se lo creyó y no tardó en cambiar de opinión. Otorgó poder a una clase especial de matones, los oprichniki, para asesinar, robar y violar con absoluta impunidad. Iván murió repentinamente en 1584 y una autopsia realizada en la era soviética reveló una gran cantidad de mercurio en su organismo, sugiriendo un envenenamiento, bien por parte de algún enemigo, bien por el mercurio que contenían las medicinas que solían usarse en aquella época para el tratamiento de la sífilis avanzada. Se desconoce el número de víctimas mortales durante el reinado de Iván, sin duda decenas de miles, posiblemente 100.000, pero no le otorga un puesto en mi lista de las 100 peores atrocidades. Iván solo nos interesa por el hecho de que cuando terminó su enloquecido reinado, las grandes familias de Rusia habían sido diezmadas y únicamente le sobrevivieron los hijos que eran demasiado jóvenes o deficientes como para atraer su ira. El último Dmitri de verdad. A la muerte de Iván, el trono pasó a su ingenuo hijo Fedor. Siempre popular con el pueblo, el zar Fedor gobernó durante 16 años en los que reinó la paz y la tranquilidad. Sin embargo, el verdadero poder lo ejercía Boris Godunov, el hermano de la esposa de Fedor, Irina. Un fallo potencial en la sucesión imperial era la existencia de Dmitri, el hermanastro menor de Fedor. Era el hijo de la quinta o quizá de la séptima esposa de Iván, todos perdían la cuenta. Pero antes de decidir que ya era suficiente,
La ortodoxia oriental tan solo le permitió 3 esposas. Por lo tanto, había dudas sobre si Dmitri era legítimo o no. Esto no debería haber tenido mayor importancia, pero Fedor e Irina no procreaban hijos capaces de sobrevivir. A pesar de que Fedor sentía afecto por Dmitri, Godunov encontró una excusa para exiliar a Dmitri a la ciudad de Uglich, a unos 160 kilómetros al norte de Moscú junto al río Volga. Dmitri empezaba a parecerse a su padre y a torturar animales pequeños. Al cabo de unos años, en 1591, llegó a Moscú la noticia de que el muchacho de 9 años había muerto misteriosamente de un corte en la garganta. Tanto el rumor como la madre de Dmitri señalaron a Godunov, y una turba enfurecida linchó en Uglich al guardián de Dmitri nombrado por Boris. El propio Godunov parecía auténticamente desconcertado con la muerte de Dmitri. Envió en secreto a Vasily Chuisky, un joven noble ruso compañero de juegos de Dmitri de la infancia, para que investigase. Chuisky no era un esbirro de la corte. Hacía poco que había salido de la cárcel, donde había sido retenido por conspirar contra Godunov. Informó que Dmitri se había cortado la garganta accidentalmente en un ataque epiléptico mientras jugaba con un cuchillo. Una historia que por supuesto nadie creyó. La madre de Dmitri fue encerrada en un convento antes de que pudiera reclamar. Este episodio dejaba el trono sin heredero claro. Por consiguiente, con la muerte de Fedor en enero de 1598, la dinastía Rurik, que había gobernado Rusia desde los albores de la historia escrita, se extinguió. Con la conmoción que provocó aquella terrible noticia, Boris Godunov dio un paso adelante y se presentó voluntario para ser el próximo zar. Convocó una asamblea de nobles complacientes que le votaron y accedió al poder. Al principio, la nación le odiaba porque sospechaba que había sido él quien acabara con su amado Dmitri. Poco después, unos mongoles invadieron y él, contra todo pronóstico, los rechazó y expulsó de las puertas de Moscú. Fue un héroe durante cierto tiempo. El primer falso Dmitri. En torno a 1600, el príncipe Dmitri muerto reapareció, sano y dispuesto a recuperar su legítimo trono. Nadie sabe quién era aquel joven, pero en realidad no importa. Ha pasado a la historia como Dmitri y por ahora con eso nos basta. Después de atraer a una multitud de seguidores, la vecina Polonia lo adoptó e invadió Rusia en su nombre. Por aquel entonces, el pueblo ruso había olvidado los detalles de cómo se había ganado Iván el Terrible su apodo. Todo cuanto recordaba la gente era que había aplastado a los boyardos sin piedad, y el ruso medio odiaba vivir bajo el dedo opresor de los boyardos. Recordaban también que Iván había atacado gloriosamente a todos los enemigos de Rusia, pero al parecer habían olvidado que sus guerras eran costosas y no siempre victoriosas. A pesar de todo, los rusos estaban encantados y satisfechos ante la idea de que un verdadero hijo de Iván acudiera al rescate de Rusia. En aquella época, Rusia estaba asolada por una mortal hambruna debido a sucesivas malas cosechas, desde 1601 hasta 1604. Aparecían cadáveres con heno en la boca y en los mercados se vendían pasteles de carne humana. Boris inició programas para aliviar el hambre en Moscú, y las ciudades estaban inundadas de refugiados. Cuando se agotó la comida, pagó los sudarios para enterrar a los muertos. Solo en Moscú murieron 100.000 personas por inanición. Muchos pensaban que la hambruna era un castigo divino del usurpador Boris. El ejército de Dmitri llevó a cabo una dura y sangrienta campaña contra Moscú, pero se mostró clemente con los enemigos derrotados, mientras que los ejércitos de Boris infligían crueles represalias contra las comunidades que acogían al pretendiente. Entonces, en abril de 1605, Boris cayó enfermo y murió. Algunos dicen que fue envenenado, pero hay quien dice lo mismo de todos. Su hijo Fedor, de 12 años, heredó entonces el trono maldito de Moscovia. Con la desaparición de Boris, casi todo el apoyo de los Godunov se evaporó, y un levantamiento popular de los moscovitas se apoderó del Kremlin y encarceló a la familia real. Mientras Dmitri tomaba el control de la ciudad, el zar Fedor II y su madre fueron estrangulados sigilosamente en sus celdas. El zar Dmitri ascendió al trono en 1605. Vasily Chuisky desmintió su anterior investigación acerca de la muerte de Dmitri y ratificó la nueva versión oficial.
que aseguraba que Dmitri había escapado a los asesinos de Godunov y que estos habían matado a otro niño en su lugar. En la boda de Dmitri con la princesa polaca Marina Mniszek en mayo de 1606, asistieron demasiados polacos católicos para el gusto de los rusos. Los moscovitas ortodoxos rápidamente se desilusionaron con la pareja imperial y su odioso séquito extranjero. Estallaron peleas, altercados y disturbios entre los extranjeros y los nativos de la capital. Finalmente, el 17 de mayo, una turba atacó el palacio e irrumpió en el dormitorio del zar. Dmitri se rompió la pierna cuando huía por la ventana y murió de un disparo mientras trataba de huir renqueando. Su cadáver, atado por los pies y los genitales con una cuerda, fue arrastrado y después exhibido para que el pueblo pudiera azuzarlo con palos. A continuación fue enterrado, exhumado una semana después y quemado. Su cadáver carbonizado fue disparado desde un cañón de vuelta a Polonia, tierra a la que pertenecía. 420 polacos murieron durante una purga general en la ciudad. El resto fueron expulsados. El segundo falso Dmitri. El líder de la conspiración del asesinato fue Vasily Chusky, el amigo de la infancia del auténtico Dmitri, que había llevado a cabo la investigación de la primera muerte de Dmitri. A continuación se convirtió en el zar Vasily. Para demostrar que el anterior zar había sido un impostor, el zar Vasily compró el cadáver de un muchacho y aseguró que se trataba del verdadero Dmitri exhumado de la tumba de Uglich. Se lo llevó a la capital y después de atribuir a aquellos restos milagrosas curaciones de leprosos y tullidos, Vasily amenazó a la iglesia para que declarase que aquel muchacho era sin duda alguna Dmitri, muerto y convertido en santo. En 1607, un trotamundos culto fue encarcelado por suplantar a un noble. No obstante, bajo tortura se retractó de su pretensión de ser aquel noble en particular y afirmó ser el perdido Dmitri. Fue liberado de las cadenas, adesentado y proclamado zar. Los polacos formaron un ejército de mercenarios para conducirlo a Moscú. Como el ejército ganaba batalla tras batalla, los rusos aclamaron el retorno de Dmitri. Los nobles rusos abandonaron al zar Vasily y se unieron a Dmitri, pero este fue detenido por la resistencia moscovita antes de alcanzar su objetivo. Dmitri estableció una corte provisional en la ciudad de Tushino, a unos pocos kilómetros de Moscú. La corte del zar Vasily empezó a quedarse sin partidarios a medida que más y más boyardos se trasladaban de Moscú a Tushino. El zar Vasily trató de socavar el apoyo al pretendiente liberando de prisión a Marina Mniszek, viuda del primer falso Dmitri, a condición de que de ninguna manera diese su respaldo al nuevo Dmitri. Durante un tiempo cumplió, pero cuando los vientos soplaron en contra de Vasily, huyó al bando de Dmitri, donde públicamente lo reconoció como su marido muerto, recuperado ahora de sus heridas. Viendo lo sucedido, Chusky señaló una alianza con los suecos para salvar su frágil trono. Ya sé lo que el lector está pensando. ¿Los suecos? ¿Esos que conducen Volvos? ¿Esos socialistas rubio-platino que entregan los premios Nobel y que evitaron las 2 guerras mundiales? ¿Esos suecos? Esto da idea de lo mucho que ha cambiado Europa desde el siglo XVII, cuando Rusia era pisoteada por Polonia y Suecia, no viceversa. Pero aquellos 2 países eran entonces mucho más grandes. Suecia controlaba gran parte de la región báltica, incluyendo Finlandia, Letonia y Estonia. Polonia estaba unida a Lituania y se extendía hasta la mitad del territorio de Bielorrusia y Ucrania. En cualquier caso, Polonia consideró que esta intervención flagrante por parte de un Estado externo era una afrenta. Para los suecos, conspirar entre bambalinas era una práctica diplomática perfectamente aceptable, pero enviar un ejército a combatir era pasarse de la raya. Ahora los polacos entraron en el conflicto oficial y directamente en lugar de ocultarse detrás de Dmitri. Su ejército penetró en Rusia en septiembre de 1609 para romper la alianza con Suecia y sentar en el trono moscovita a un nuevo candidato polaco. Esto socavó considerablemente el apoyo a Dmitri, tanto entre los rusos que lo culpaban de la invasión polaca, como entre su séquito polaco que lo abandonó y se unió al ejército polaco. Dmitri se marchó de Tushino y se retiró. En el sur, mientras Moscú estaba concentrada en Dmitri, los cosacos saqueaban a sus anchas.
El origen de estos estaba en la mezcla de campesinos eslavos huidos y de tártaros renegados que se unieron formando grupos de bandidos a lo largo de la frontera entre los asentamientos europeos y los pastores nómadas de las estepas. A medida que avanzaba el periodo tumultuoso, sus filas se iban engrosando con más y más siervos rusos que huían para unirse a los cosacos y a su estilo de vida fácil y libre. Eran difíciles de controlar en el mejor de los casos, pero al mismo tiempo eran un colchón militar muy útil entre el imperio cristiano, polaco y ruso, y el musulmán, turco y tártaro. Por consiguiente, los gobernantes europeos les concedieron una autonomía privilegiada. Por desgracia, su naturaleza delictiva se manifestaba en épocas de caos. Volveremos a encontrarlos varias veces en este libro. En 1607, los cosacos lanzaban ataques por la zona del Bajo Volga. Uno de los cosacos más jóvenes había visitado Moscú una vez. Por lo tanto, los demás cosacos decidieron que esto lo capacitaba para ser zar. Aseguraban que era Petr, el hijo perdido del zar Fedor. El simple detalle técnico de que Fedor no tuviera ningún hijo, ni Petr, ni nada por el estilo, no tenía importancia. Los rumores completaron los detalles. Se formó un ejército en torno a él y muchos Dmitri se unieron para apoyar a Petr, pero la crueldad de los cosacos de Petr decepcionó a muchos partidarios. El zar Vasili Chiusky fue derrocado en 1610 por una conspiración de nobles rusos que entregaron Moscú a los polacos. Vasili fue tonsurado a la fuerza y encerrado en un monasterio, hecho que lo incapacitaba para siempre para el ejercicio del cargo. Poco después fue conducido a Polonia y encarcelado por el resto de su vida. Entretanto, en un nuevo cuartel general lejos de allí, Dmitri fue asesinado mientras bebía aguamiel en un trineo. Se había convertido en un personaje paranoico y malhumorado, que regañaba, golpeaba y mataba a sus seguidores con frecuencia impredecible. Finalmente, un miembro de su séquito, un príncipe tártaro al que había azotado, le disparó y se llevó su cabeza como recuerdo. El trono ruso estaba vacante. El tercer falso Dmitri. En 1611 apareció un nuevo Dmitri. Rechazó una oferta sueca de patrocinio y se alió con los cosacos. Fue capturado en mayo de 1612, esposado y devuelto a rastras a Moscú para ser ahorcado. Retrocedamos un momento y sigamos la carrera de un noble de segunda clase que había estado implicado en varias intrigas palaciegas. Fedor Romanov era el sobrino de la amada esposa del zar Iván el Terrible, Anastasia, y primo hermano del ingenuo zar Fedor. Fedor Romanov, general victorioso que combatió contra los suecos en favor del zar Fedor, fue despojado de su poder y exiliado a un monasterio con el nombre de hermano Filaret cuando Boris Godunov accedió al trono. Cuando el primer falso Dmitri fue upado al poder por una revolución popular, Filaret obtuvo permiso para regresar al mundo, pero, atrapado por sus votos monásticos, solo pudo reinsertarse en la política rusa en calidad de clérigo. Con cada pseudo Dmitri escalaba posiciones, pero cuando Dmitri II cayó en 1610, el patriarca Filaret fue expulsado y encarcelado en Polonia. La única razón por la que nos interesa su destino es porque su ausencia dejó a su hijo adolescente, Miguel, como líder del clan de los Romanov. En aquella época, Rusia estaba dividida en tres. Moscú y el oeste estaban en manos de los polacos católicos. Novgorod y el norte estaban ocupados por los suecos protestantes. El resto pertenecía a cualquiera que tuviera una fuerza local lo suficientemente poderosa como para resistir a todo aquel que le desafiara. Tanto la familia real polaca como la sueca esperaban sentar a sus propios príncipes desocupados en el trono de Rusia. Esto a su vez amenazaba con arrastrar a Rusia a las guerras de religión europeas. Sin embargo, en 1612, una milicia rusa de fuera de la ciudad de Nizhny Novgorod expulsó a los polacos de Moscú, dando al pueblo ruso una breve oportunidad de restablecer su propio destino. Los boyardos de toda Rusia se congregaron rápidamente para celebrar un cónclave en Moscú en 1613. Las ambiciones de los suecos y de los polacos se anularon la una a la otra y los rusos consiguieron establecer un criterio fundamental para la conferencia. El nuevo zar, fuera quien fuese, tenía que ser un auténtico ruso.
Eligieron a Miguel Románov, el hijo de 16 años del patriarca Filaret, para que fuese el nuevo zar, iniciando así una dinastía que se perpetuaría hasta la Revolución Rusa del siglo XX. Moscú había quedado tan devastada por las repetidas conquistas e insurrecciones que el zar Miguel gobernó desde muy lejos, desde el monasterio más sagrado del cristianismo ortodoxo, el de la Trinidad y San Sergio, hasta que Moscú pudo ser rehabilitada. Marina Msnishek, viuda de dos falsos Dimitris, había tratado de colocar a su hijo Iván, todavía bebé, en el trono como el verdadero zar Dimitri. Pero cuando Miguel Románov empezó a consolidar su poder sobre Rusia, los nerviosos lugareños la expulsaron de su refugio en Astracán antes de que llegasen los ejércitos del zar. Huyó hacia tierras salvajes buscando la protección de algún cosaco comprensivo, pero fue interceptada por cosacos poco comprensivos que la vendieron y la enviaron de vuelta a Moscú. El niño Iván fue ejecutado y Marina murió en prisión un año después. ¿Y qué demonios pasó? El periodo tumultuoso no es más que un misterio tras otro. Para empezar, ¿cómo murió Iván el Terrible? Al principio se dijo que había caído muerto durante una partida de ajedrez, pero el mercurio hallado en su organismo se ha interpretado como consecuencia o bien de un asesinato o de un envenenamiento accidental. También es posible que el nivel de mercurio, aunque elevado, no fuera suficiente para matarlo y que su muerte se debiera a una causa totalmente distinta. Si fue asesinado, el sospechoso favorito es Godunov. Su móvil podría ser un ataque preventivo contra su paranoico jefe, aunque la historia más vistosa es que Godunov irrumpió y detuvo a Iván cuando éste estaba violando a Irina, hermana del propio Godunov y esposa de Fedor. ¿Cómo murió el zarevich Dmitri? Tenemos la historia oficial, corriendo con unas tijeras o algo parecido, y el rumor más extendido, asesinado por Boris Godunov, y la última historia oficial, escapó de los asesinos de Godunov para convertirse en el zar Dmitri. A veces afloran otras dos explicaciones más. Suicidio, la iglesia al principio lo enterró como tal, y asesinato, por los enemigos de Godunov para tenderle una trampa y desacreditarlo, posibilidad sugerida por el historiador Chester Dunning. Tomemos también en consideración la eventualidad de que fuera asesinado por razones que no tuvieran nada que ver con la política, sino porque se estaba convirtiendo en un pequeño monstruo extremadamente desagradable. Palabras de Dunning. ¿Quién era el primer falso Dmitri? Muchos relatos sobre el periodo tumultuoso responden a esta pregunta con más certeza de la que las evidencias permiten. Es habitual identificar al primer pseudo-Dmitri como Grigori Otrepiev, un monje depravado y apartado del sacerdocio. El atribulado zar Boris difundió esta identificación basándose en la necesidad política más que en la evidencia real. Boris Godunov, tanto la obra de Pushkin como la ópera Mussorgsky en la Otrepiev de un personaje importante, la popularizó. Otras sugerencias plantean la posibilidad de que fuera un hijo ilegítimo de un antiguo rey polaco, o un niño educado por un ambicioso clan de boyardos para que creyese que verdaderamente era Dmitri, un conspirador implicado en un complot polaco o judío, o bien el auténtico zarevich Dmitri como se había anunciado. Cuando tratamos de identificar al segundo falso Dmitri, podemos descartar por lo menos a un par de candidatos. Hoy en día todo el mundo coincide en que no se parecía al primer falso Dmitri, y ningún historiador moderno se ha planteado seriamente que el zarevich Dmitri original pudiera estar vivo en aquel entonces. Era o bien el hijo de un sacerdote o un judío converso o alguien totalmente distinto. Olvidamos la certeza que el mundo moderno ha aportado a nuestras vidas. Hasta el desarrollo de una biometría fiable, especialmente en las huellas digitales, a finales del siglo XIX no había manera de identificar de forma fehaciente a una persona. Sin una fotografía solo se disponía de recuerdos borrosos y dibujos inexactos para evocar el aspecto de una persona. Uno podía desaparecer de una comunidad y convertirse fácilmente en una persona nueva en otro. A menudo se marcaba, estampaba o mutilaba a los esclavos y delincuentes para que no pudieran hacerse pasar por otro. Pero un hombre libre, con suerte y con la actitud correcta, podía reinventarse a sí mismo sin todo el papeleo burocrático que nos persigue hoy en día.
El poder identificar debidamente la causa de la muerte de una persona es también un fenómeno moderno. La vida y la muerte han sido siempre los grandes misterios, especialmente el paso de la una a la otra. Durante gran parte de la historia, la ciencia médica fue tan primitiva que a menos de que el fallecido muriese en plena batalla o con la cabeza sobre el tajo, tan solo había unos pocos síntomas vagos, fiebre, náuseas o delirio, que podían apuntar a cualquier cosa. Cuando una persona sencillamente enfermaba y moría, no había manera de saber qué la había matado. Un peligroso miasma, influencias planetarias, haber comido demasiadas cerezas con leche helada o haber permanecido bajo la lluvia sin sombrero. Dado que toda persona digna de ser mencionada en los libros de historia ha tenido enemigos que querían su muerte, la sospecha de envenenamiento surge prácticamente en todas las muertes no violentas de la historia. En vez de quedar enredados en los intrincados y turbios detalles de quién mató a quién, sería más útil dar un paso atrás y contemplar el periodo tumultuoso como una gran revuelta campesina. Un zar poderoso era el único contrapeso capaz de levantar el opresivo puño que los boyardos mantenían sobre el pueblo ruso. La dinastía Rurik, con todos sus defectos, había sido enviada por Dios para proteger a Rusia de sus enemigos, tanto extranjeros como nacionales. Con la extinción de los Rurik, los boyardos vieron la oportunidad de colocar a sus propios candidatos en el trono, Godunov y Chusky. No obstante, los rusos de a pie no podían aceptar que Dios permitiese la desaparición de su linaje escogido. Simplemente se negaron a creerlo e inventaron al heredero que necesitaban.